Le pregunté que qué le pasó a su compañero de trabajo. Él dijo que no sabía y que el tipo simplemente dejó de presentarse al trabajo. Eso ciertamente me hizo pensar. Esperaba que eso no me pasara a mí. Terry luego expresó su preocupación de que creía que algo malicioso estaba en juego. Siempre mejor con los audífonos puestos. 1060 AM. Era una noche normal y aburrida, conduciendo de regreso a casa después de mi turno nocturno en la fábrica. Iba con los ojos cansados y medio dormido. Conducía hacia casa, ansioso por ese momento en el que llegaría, me metería en la cama junto a mi esposa y por ese instante en el que mi cabeza tocaría la almohada y me quedaría dormido. Había sido una noche bastante tranquila en el trabajo, donde, una vez más, simplemente iba dejando pasar el tiempo. Para pasar el rato en mi trayectoria de 45 minutos a casa, generalmente encendía la radio y escuchaba música. Esa noche no fue diferente, excepto por el hecho de que tuve problemas para encontrar una buena estación. Había muchas emisoras para escuchar que normalmente ponían una amplia variedad de música que me gustaba, pero parecía que todas estaban en cortes comerciales, vendiendo seguros de vida, servicios de techado y medicamentos que no necesitaba. Estaba empezando a perder la esperanza, pensando que este podría ser un viaje bastante silencioso. Entonces me encontré con una estación de radio AM bastante peculiar, el 1060 de AM. Extraño. Pensé que en todos mis años conduciendo tarde en la noche buscando música en la radio, nunca había encontrado esta estación en particular, ni siquiera había oído hablar de ella. No comenzó siendo tan inusual. De hecho, comenzó con un buen rock clásico, Led Zeppelin, para ser exactos. La estación era un poco ruidosa, pero no insoportable. Después de que terminó Kashmir, un locutor que no se identificó trajo a un invitado para hablar sobre varios eventos actuales. Ahora, la radio hablada no es realmente mi primera opción para escuchar la radio, pero bueno, pensé, realmente no hay mucho más en el aire y después de que terminen de hablar, volverá el rock, ¿verdad? Bueno, esta noche demostraría ser la primera de muchas noches en las que tuve un extraño encuentro con el 1060 de AM. Después de unos 15 minutos de charla mayormente poco interesante sobre política, la transmisión fue interrumpida por una serie de 3 pitidos cortos, seguidos de un par de segundos de estática y aparentemente de la nada. Una voz monocorde comenzó a leer nombres y fechas. John Telfair, nacido el 14 de noviembre de 1953. Fecha de desaparición, 9 de enero de 1992. Eso fue extraño, pensé. ¿Cuál es el propósito de esto? Joan Wilkerson, nacida el 11 de marzo de 1937. Fecha de desaparición, 2 de agosto del 2001. ¿Quiénes son estas personas? Jeremy Caster, nacido el 3 de diciembre de 1984. Fecha de desaparición, 6 de septiembre de 1999. Después del tercer informe incongruente de personas desaparecidas, hubo nuevamente un murmullo de estática, seguido de esos 3 pitidos. Y luego, todo volvió a la normalidad. Después de eso, simplemente apagué la radio y conduje el resto del camino a casa en silencio. No podía quitarme de encima lo que había sucedido. Tenía que ser algún tipo de error, ¿verdad? Algún tipo de interferencia en la radio, o tal vez solo una elaborada broma. No sé. Si fue una broma, sin embargo, ¿a quién intentaban engañar a las 5:37 de la mañana? Al día siguiente en el trabajo, los eventos de la noche anterior aún estaban muy frescos en mi mente. Decidí preguntarles a mis compañeros de trabajo si habían oído hablar del 1060 de AM. Dijeron que no y que en su mayoría se mantenían en las estaciones de FM. Luego me regañaron por ser un viejo, al tiempo que me aseguraron que todos vivían en el presente.
Como sea, pensé, probablemente no fue nada de todos modos. Las 5 en punto llegaron rápidamente esa noche. Registré mi salida, salté a mi camioneta y comencé a conducir a casa. Escuché mi rotación regular de estaciones de radio de rock esa noche. Disfruté de algunas buenas canciones. Bueno, incluso escuché a Mott de Hopple. Hace mucho que no lo escuchaba. Sin embargo, mi curiosidad se apoderó de mí y comencé a buscar en 1060 de AM. Así que cambié las estaciones de AM y traté de encontrarla. Pero por alguna razón no pude. Pasé varias veces, pero sin éxito. Encontré el 1040, que era prácticamente solo estática. El 2000, que resultó ser una estación de música country, pero no el 1060. Escaneé todas las estaciones de radio 4 veces, pero aún así no encontré nada. Volví a las estaciones de FM y disfruté del resto del viaje del camino a casa, sin pensar mucho más en eso. Solo fue un fallo, supuse. Más tarde, ese día, le pregunté a mi esposa si se había encontrado con la misteriosa estación de radio. Ella me miró confundida, y es comprensible, ya que en nuestros más de 20 años de matrimonio nunca le había preguntado sobre una estación de radio AM de esa manera. Ella preguntó que por qué se lo preguntaba. La tomé con cierta evasión y respondí que habían tocado algunas de las canciones que le gustaban. Ella no le dio mucha importancia y me agradeció por la sugerencia. Pasó aproximadamente una semana antes de que tuviera mi segundo encuentro con el 1060 de AM. Al igual que la última vez, estaba conduciendo a casa desde el trabajo, en las primeras horas de la mañana, y buscando una estación de radio para escuchar. No parecía encontrar nada que quisiera escuchar. Así que, mientras buscaba entre las estaciones de radio, me topé con ella nuevamente, en medio de un discurso. Escuché la misma voz, casi robótica, enumerando nombres y fechas. Armando González, nacido el 18 de julio de 1982. Fecha de desaparición, 23 de abril de 2013. ¿Por qué están transmitiendo estos nombres? ¿Es un esfuerzo por encontrar a estas personas? Si es así, ¿no necesitamos un poco más de información que eso? Van Davis, nacido el 4 de febrero de 1911. Fecha de desaparición, 13 de octubre de 1945. ¿1945? ¿Cuál es la probabilidad de que esta persona aún esté viva? ¿Realmente están buscando a esa persona sinceramente? Sofía Andújar, nacida el 1 de enero de 1995. Fecha de desaparición, 1 de enero del 2013. Interesante. María de Vergou Caín, nacida el 29 de junio de 1963. Fecha de desaparición, 28 de noviembre de 2007. Justo después de mencionar la última fecha, la estación de radio volvió a su transmisión habitual. Sonaba como el mismo locutor de la última vez, hablando con un invitado, esta vez sobre problemas económicos recientes. Debo decir que cuando no está enumerando nombres, fechas de nacimiento y fechas en las que las personas desaparecieron, es en realidad una estación bastante aburrida. Cuando me desperté de mi siesta después del trabajo, alrededor de las 10 de la mañana, decidí poner a prueba mis habilidades de detective aficionado. Tomé la computadora portátil de mi esposa, la abrí y comencé a buscar los nombres que había escuchado en la radio. Primero, busqué 1060 de AM. Para mi sorpresa, tenían un sitio web. Hice clic en el enlace y después de un tiempo más largo de lo habitual, apareció el mensaje de error 404. ¡Qué sorpresa! Intenté refrescar la página varias veces. No estaba seguro de qué es lo que iba a hacer. Rápidamente abandoné esa idea y pasé a buscar los nombres. El primer nombre que escribí en el motor de búsqueda fue María de Vergou Caín. Y ahí estaba. De hecho, nació en junio de 1963 y fue vista por última vez en noviembre del 2007, en Helena, Montana. ¿Helena, Montana? Eso está muy lejos de aquí. ¿Qué posibilidades hay de que alguien que desapareció en Montana
esté por aquí cerca. ¿Realmente piensan que alguien por aquí puede tener detalles sobre su paradero? Tengo tantas preguntas. Luego busqué a John Telfair. Nuevamente, la información que tenía sobre él era correcta, pero también era de un área que asumiría que estaba muy fuera del alcance del 1060 de AM. ¿En serio? ¿Qué es esto? Después de revisar sus historias, así como varias otras, compilé información sobre ellos y me di cuenta de que todos estos casos de personas desaparecidas eran de lugares que no estaban particularmente cerca, con la excepción de un chico que desapareció a unas pocas ciudades cercanas. También noté una cierta y muy interesante sincronía en estos casos. Todos desaparecieron mientras conducían. Incluso Jeremy Caster, quien ni siquiera tenía la edad suficiente para tener una licencia de conducir en el momento de su desaparición. Y sus últimas ubicaciones conocidas eran generalmente lugares que frecuentaban, lugares como sus hogares o lugares de trabajo. Así que simplemente estaban llevando a cabo sus vidas diarias y normales. Y luego desaparecieron sin dejar rastro. ¿Todos se estaban yendo a algún lugar? O peor aún, ¿estaban todos huyendo de algo? Mi esposa entró a la cocina, donde yo estaba sentado investigando. Me preguntó qué estaba haciendo, viendo que tenía varias pestañas abiertas y estaba buscando artículos antiguos. Inventé una excusa sobre estar interesado en crímenes reales y haber oído hablar de algunos casos de personas desaparecidas que eran excepcionalmente fascinantes. Luego señaló una de mis pestañas y me preguntó por qué estaba abierta. Tonto de mí. Olvidé cerrar el sitio web del 1060 de AM. Le dije que lo había estado escuchando de camino a casa y que había escuchado sobre un concurso en el que el ganador recibiría 2 entradas gratuitas para ver a Lady Gaga y que estaba tratando de ganarlas para nosotros. Ella me agradeció, me dio un beso en la mejilla y salió por la puerta para ir a trabajar. Pasó casi 1 mes y medio antes de que me encontrara con el 1060 de AM nuevamente. Para ser honesto, casi lo había olvidado por completo. Esta vez, sin embargo, fue diferente a las 2 ocasiones anteriores, ya que no estaba camino a casa desde el trabajo, sino que acababa de salir de mi casa, en un viaje de camping con un par de amigos de la secundaria. Sheila Gaston, escuché por la radio decir. Nacida el 12 de septiembre de 1970, fecha de desaparición 29 de febrero del 2004. George Wellingsworth, nacido desconocido, 1604, fecha de desaparición desconocida, 1655. ¿Qué? ¿Llevaban registro de ese tipo de cosas en ese entonces? Además, no hay posibilidad de que este tipo todavía esté vivo. Jeffrey Morrison Jr., nacido el 21 de agosto de 1993, fecha de desaparición 27 de mayo de 2031. Espera un momento, ¿2031? Eso aún no ha sucedido. ¿Acaso la persona se equivocó al hablar? ¿Fue un error tipográfico? ¿O esta estación ahora predice el futuro también? En este punto, creería casi cualquier cosa. Una vez en nuestro campamento, mis amigos y yo tuvimos un fin de semana relativamente normal. Pescamos, bebimos y nos sentamos a hablar de las cosas habituales entre amigos. Ya sabes, mujeres, deportes, ese tipo de cosas. Pero simplemente no podía dejar de pensar en todo ese asunto con la estación de radio. Así que finalmente, después de varias cervezas, pregunté si alguno de mis amigos había oído hablar de el 1060 de AM. Greg dijo que pensaba que tal vez había visto un cartel publicitario de eso en la autopista alguna vez. Aparte de esa pequeña contribución, no se mencionó nada más al respecto esa noche y lo dejé. A la mañana siguiente, sin embargo, fue una historia diferente. Mientras hacíamos una caminata por el bosque, mi amigo Terry me llevó aparte y me preguntó que qué sabía yo sobre el 1060 de AM. Le dije que era una estación de rock clásico que me gustaba y que ocasionalmente tenía algunos segmentos de charlas interesantes. Me miró con una ceja levantada y una expresión sospechosa en su rostro.
Podría decir que no me creía del todo cuando habló de nuevo. Me dijo que creía que le sonaba la estación, pero no porque tocara buena música, sino porque un antiguo compañero del trabajo suyo solía estar realmente obsesionado con la estación, lo que le parecía extraño, porque él nunca podía encontrar la estación en la radio de su coche. Pensé, no es gran cosa, yo tampoco siempre puedo encontrarla. Le pregunté que qué le pasó a su compañero de trabajo. Él dijo que no sabía y que el tipo simplemente dejó de presentarse al trabajo. Eso ciertamente me hizo pensar. Esperaba que eso no me pasara a mí. Terry luego expresó su preocupación de que creía que algo malicioso estaba en juego. Le dije que no se preocupara y que todo estaría bien, que no me gustaba tanto la estación, solo me gustaba su sección de canciones de rock clásico. Eso era todo. Terry entonces me llamó la atención sobre algo más. Resultó que, mientras no le parecía anormal que a alguien le gustara una estación de radio que tocara el tipo de música que le gusta, su antiguo compañero de trabajo afirmaba que le gustaba mucho su selección de hip hop antiguo, no rock. Supuse que tal vez la estación solía tocar hip hop y dejé las cosas así. Quiero decir, no es raro que una estación de radio cambie su programación de un tipo de música a otro con el tiempo. Luego, continuó explicando que desde que mencionó la estación por primera vez, su compañero de trabajo empezó a comportarse cada vez más desordenadamente y de manera descortés. Le aseguré que yo en ningún momento actuaba de esa manera y que no había nada de qué preocuparse. Esto pareció calmar la conversación y fue el final de todo lo que hablamos sobre el tema durante ese viaje. El resto del viaje se desarrolló sin problemas, pero podía ver que algo estaba preocupando profundamente a Terry. Cuando llegué a casa después de mi viaje de camping, 3 días después, me dediqué de inmediato a investigar los nombres que había oído recientemente. Descubrí que todos habían desaparecido de la misma manera que las personas anteriores, excepto George Wellingsworth, que desapareció mucho antes de que se inventaran los coches. Sin embargo, la investigación que hice sobre él resultó ser una de las más fructíferas hasta el momento. Fue difícil, como puedes imaginar, encontrar la información sobre alguien que vivió hace tanto tiempo, pero lo que aprendí sobre él realmente me impactó. En primer lugar, era inglés. En segundo lugar, era considerado algo así como un paria social. Aparentemente, era visto como un fastidio por el pueblo. Supuestamente, escuchaba ruidos en su cabeza que describía como un alboroto borroso. Una noche, después de tener otro de sus episodios, recogió algunas de sus pertenencias, las puso en una diligencia y partió en la noche, para nunca ser visto ni escuchado de nuevo. Qué extraño es eso, que aunque viviera mucho antes de la invención del automóvil o incluso de la radio, su historia era extrañamente congruente con todas las demás personas mencionadas en el 1060 de AM, solo que la suya era la versión del siglo XVII. En ese momento, mi esposa bajó apresuradamente las escaleras, ya que iba tarde para el trabajo. Me vio sentado en el sofá, usando su computadora portátil de nuevo. Bromeando un poco, me preguntó si estaba tratando de ganar más boletos para ella. Dudé y tímidamente le dije que sí, habiendo olvidado que esa era la mentira que había ideado para explicar mi repentino y extraño cambio de hábitos. Sin embargo, lo que sucedió a continuación me dejó muy confundido. Justo antes de irse, me dijo que había escuchado el 1060 de AM en su camino a casa desde el trabajo el día anterior. Temiendo lo peor, preparé una explicación sin sentido sobre por qué todo lo que escuchó fue estática, programas de charla, música de rock o, peor aún, informes de personas desaparecidas. Fue cuando ella me dijo que yo tenía razón y que tenía una muy buena selección de música pop. Eso me confundió aún más. Nunca había escuchado pop en esa estación. Entiendo que la estación es por naturaleza bastante anómala, pero eso me desconcertó. ¿Es la estación diferente para cada persona? La noche siguiente iba camino a casa desde el trabajo cuando encendí la radio. Cambié a el 1060 de AM
solo para escuchar completo y absoluto silencio. Esto es nuevo, pensé. Justo cuando estaba a punto de cambiar la estación, recibí una llamada. Contesté el teléfono y era Terry. No tengo idea de por qué me llamaba tan temprano, pero en fin, charlamos durante un par de minutos, hablando de esto y de aquello, cuando, casi como si tuviera poderes telequinéticos, me preguntó si estaba escuchando el 1060 de AM en ese momento. Mentí y dije que no, aunque en ese momento no había nada sonando en ese canal, así que supongo que no fue una mentira total. Él solo quería asegurarse y me expuso su teoría de que la estación de radio era pura maldad o algo por el estilo. Me reí porque encontraba la estación intrigante en el mejor de los casos y algo perturbadora en el peor. Dudaba que estuviera dirigida por el diablo. El tema cambió rápidamente hacia el trabajo. Aparentemente, otra persona del trabajo de Terry renunció esa semana. Justo después de contarme eso, una repentina urgencia me invadió. Le pregunté cómo se llamaba el compañero de trabajo que se había obsesionado con el 1060 de AM. Dijo que su compañero se llamaba Manny, pero que su nombre real era Armando González. Rápidamente encontré una excusa para terminar la llamada con Terry, inventando una historia sobre detenerme en algún lugar de comida rápida para comer antes de llegar a casa. Le aseguré que lo llamaría más tarde y colgamos. Y casi como si fuera un reloj, en el momento en que colgué, la música comenzó a sonar en la radio. Esta vez comenzó de manera inocente, con una canción. Esa canción era My Favorite Waste of Time, de Owen Paul. Me reí para mí mismo. Qué apropiado, pensé, ya que esta estación de radio se había convertido realmente en mi forma favorita de perder el tiempo durante los últimos meses. A medida que la canción terminaba, la estática se desvanecía y luego vinieron los 3 pitidos. Aquí vamos de nuevo, dije en voz alta. Luego vino algo que definitivamente no esperaba. Algo que hizo que mi sangre se helara. James Ayer, nacido el 10 de abril de 1961. Fecha de desaparición, 24 de julio del 2023. Ese es mi nombre y fecha de nacimiento. Y hoy es 24 de julio del 2023. Por favor, tengan cuidado con la radio, a menos que quieran escuchar su nombre ahí.